¿Qué es una transformación lineal? Una transformación lineal es una función. Por ser función, tiene su dominio y su condominio, con la particularidad de que estos son espacios vectoriales. Estos tienen términos de v y w. Una función que va de v a w, o sea, una regla de asignación de transforma vectores de v en vectores de w. Esto quiere decir que puede ser una función que cambie o que altere sus parámetros iniciales. Una transformación lineal queda unívocamente determinada por los valores que toma en los elementos de la base cualquiera de su dominio. Con lo que quiere decir esto es que los valores iniciales o los valores determinantes de una transformación lineal son los que deciden en lo que podrá llegar a convertirse o al momento de cambiar de v a w, cambiando de dominio y de transformación. Como se puede mostrar en la imagen, aunque el dominio v cambia a dominio w, este sigue un patrón y este sigue una línea. Entonces, por ende, se puede decir que siguen un conjunto. En otras palabras, se pudiera interpretar como que las transformaciones lineales forman un hilo que se va formando mientras se va ampliando el escrito y puede proporcionar una vista dinámica y una vista gráfica de una multiplicación de vector matriz. Con esto dicho, está claro que la transformación lineal sigue un camino y ese camino es congruente del punto V al vector W y es y esta se puede considerar una multiplicación que sucede de vector a matriz de estas mismas. Como mencioné, tenemos dos espacios vectoriales, o este se divide en dos espacios vectoriales, v y w, y una función que va de v a w, que es el camino o el hilo que sigue aquella transformación lineal. Una regla de asignación de transformación de vectores de v en vectores w, pero no toda función que se transforma de vectores v en vectores de w es una transformación lineal. Para eso debe seguir ciertas condiciones o parámetros, ya que siguen el camino trazado por el vector. Esta es la manera escrita en la que se puede interpretar lo dicho, ya que es una transformación lineal si f por u más v es igual a f por u más f por v, dando así que el resultante vf por u más v es igual a f por u más f por v. Y esto dando que f por k v es igual a k f por v. También muestra que los signos ahí son interpretados como v y r. Y estas son algunas de las propiedades con las que podemos lograr identificar algunos de los vectores.
siendo una de ellas la imagen del vector nulo del dominio 0v es el vector nulo del condominio 0w. Se puede ver como t por v es igual a w, donde hemos expresado a 0v como el producto escalar de 0 por cualquier vector del espacio v. Hemos dado la segunda condición, que sería la imagen del vector negativo de v es igual al opuesto de la imagen de v positivo. Y en tercero, consideramos que R vectores es el espacio vectorial de V, tomando combinaciones lineales en el dominio. Si aplicamos la transformación lineal de F de V a W, teniendo en cuenta propiedades enunciadas, la definición resulta en una transformación lineal transporta combinaciones lineales de V a W, conservando las escalares de la combinación lineal. Esto se podría expresar como la suma de V multiplicando por F e igual a la suma de V multiplicado por F individualmente. Su aplicación principalmente se utiliza para graficar un conjunto de puntos en otro conjunto utilizando como base sus propiedades para poder lograr dicho cometido. Es decir, que de un conjunto ya marcado que no se logra expresar la respuesta que uno busca o interpretar de manera correcta, gracias a las fórmulas de la transformación lineal, se puede cambiar y estas mover a otro conjunto de puntos con la finalidad de poder interpretar de manera más sencilla o más conclusa aquello que buscas. Estos también cuentan con una representación matricial, así como se puede representar operaciones lineales como matrices. Cualquier transformación lineal puede, entre espacios vectoriales ya dichos v y w de dimensiones finitas, se puede representar en una matriz, permitiendo interpretar o cambiar de una manera más sencilla dicha operación lineal o dichas operaciones lineales, ya que se puede con estas mismas trazar x1, x2, números imaginarios incluso, y llegar a una respuesta más sencilla o una respuesta que en realidad buscamos. El primer tipo de transformación lineal que voy a exponer es la contracción. La contracción es el procedimiento inverso de la expansión. Aquí el punto es contrario en un determinado grado hacia una dirección dada, sea del punto de entrada 4,8 y este debe ser contraído para grados 2 en la dirección x. Entonces el nuevo punto resulta ser 2,8. Así la contracción mostrada en este punto es hacia el lado x. En álgebra lineal es un tipo de aplicación lineal que conserva el área euclídea de las regiones definidas en coordenadas cartesianas, pero que no es una rotación ni un sigüenzamiento.
es decir, que ésta va a mantener o conservar su cuadrante definido en el plano cartesiano, ya sea 1, 2, 3 o 4, y que esta nomás va a contraerse del lado X o del hemisferio X sin girar y sin hacer algún cambio en su cuerpo o en su forma ya dada. Solamente se va a contraer del lado X, haciéndose más delgado o más ancho dependiendo de la figura. Y así poder calcular mejor aquello que se busca. Esto también se considera como una hipérbola. Si u es igual a ax y v es igual a y entre a, entonces uv es igual a x por y los puntos de la imagen de aplicación de contradicción están en la misma hipérbola que x y y. Con esto demostrando que y no cambia, sin embargo x sí es la que cambia. Y con esto permitiendo cambiar de fórmula conforme se va contrayendo. El área también cambia, pero no cambia el cuadrante. Aquí está una interpretación o una imagen en la que se puede interpretar aquello dicho, en la que se contrae es el X, permitiendo que las fórmulas o las coordenadas, así pudiendo ejercer un vector o una alteración de vectores o poder convertirlos en números imaginarios y lograr encontrar aquello que se busca o que se tiene en mente a primer momento. El segundo del que hablaré es la transformación lineal en rotación. El término rotación tiene dos significados. Ya la rotación de un objeto puede ser realizada con el respecto al eje dado o eje mismo. La rotación se realiza para un cierto grado, el cual es expresado en la fórmula de un ángulo. A diferencia del anterior, este sí puede cambiar de cuadrante, ya sea si se encuentra en el 1, del 1 al 2 o del 1 al 4. Y esto con una cierta grado de inclinación dada por el usuario que permita facilitar dichas fórmulas. Asimismo, la rotación puede realizarse en la dirección de las manecillas del reloj o inverso a las manecillas del reloj. Como ejemplo, dirijámonos al producto de la matriz estándar para la representación de transformación lineal, reflejando un conjunto de puntos planos x menos y a través de la recta y igual a menos 2x sobre 3. Como menciono, este puede cambiarse del cuadrante 1 al cuadrante 2 o al cuadrante 4, dependiendo de la dirección y sin brincarse del cuadrante 1 al cuadrante 3. Pero no se puede contraer ni cambiar sus ejes X ni Y, simplemente su lugar. Por lo tanto, podemos afirmar que R2 es una transformación lineal, entonces
podemos escribir que pertenece a R2. La imagen de la matriz base determina la imagen de cualquier elemento, por lo tanto la imagen a través de y igual a menos 2x sobre 3 es determinada mediante la objeción de una recta que pasa por 1,0 y es que es ortogonal. Esto es dado por y igual a 3x sobre 2 menos 3 sobre 2. Y el punto donde las dos rectas se encuentran es y igual a 3x sobre 2 menos 3 sobre 2 y menos 2x sobre 3 se intersectan dado como 9 entre 13 menos 6 entre 13, tomando P1 para ser el punto de reflexión de a través de la recta dada. Este punto es simétrico respecto a 9 sobre 13 menos 6 sobre 13. Y con esto encontrar una simetría entre las coordenadas y que se presentan. Y cada punto del plano puede unirse al origen de coordenadas mediante una recta que forma cierto ángulo con el eje X. Una rotación de centro de origen y ángulo transforman cada punto P en otro punto P cuyo ángulo con eje X es igual al grado, que se puede interpretar como que esta rotación o este cambio de cuadrante es seguido por una dirección o una línea gráfica que se puede mostrar del centro que cambia del cuadrante 1 al cuadrante 2, como dije, o del cuadrante 1 al cuadrante 4, dependiendo si rota hacia el eje Y o el eje X. Como se muestra en la imagen, esto se puede seguir o el cambio se sigue y se representa como G. Y estas tienen una fórmula para identificar que G es igual a cos del ángulo menos sin del ángulo abajo y cos del ángulo, ya que se puede interpretar como dicha matriz. En este tipo de transformaciones lineales también se puede encontrar una imagen y desde mi punto de vista yo puedo interpretar mejor lo que quise decir o lo que he estado diciendo con esta imagen más fácil que con la anterior, ya que se puede mostrar cómo la imagen, cómo la figura dada por las coordenadas no cambia en su área, sino nomás en su cuadrante, y que el punto centro o la línea que sigue se puede calcular con los grados en rotación, como se muestra aquí. X, y cambian a X con apóstrofe, y con apóstrofe, dando así un cambio pues de facilidad de interpretación ya dada una figura más compleja o que no busques el área que te está permitiendo esta. Sería todo por mi parte, muchas gracias y mis datos son los que aparecen en la imagen.